Bienvenidos, soy Luis Guillermo Sepúlveda Uribe, formador del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En esta ocasión tengo el privilegio de presentarles la sesión de trabajo situado en Matemáticas para Ciclo 2, Pensamiento Espacial y Geométrico. Mi entorno está rodeado de movimientos. Este módulo permitirá a los docentes y tutores reconocer la importancia que tienen el pensamiento espacial y los sistemas geométricos en el desarrollo del razonamiento geométrico de sus estudiantes basados en la metodología del modelo de Van Til, 1957, en las transformaciones isométricas citado por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares de matemáticas de 1998, en las páginas 24 a 25. El objetivo general: proporcionar a tutores y docentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan fortalecer el conocimiento didáctico del contenido matemático en el desarrollo del razonamiento geométrico respecto al movimiento y las transformaciones isométricas, teniendo como base metodológica el modelo de Van Til. Como objetivos específicos tenemos reflexionar sobre los referentes conceptuales que fundamentan la educación matemática en la vida escolar desde el pensamiento geométrico y las transformaciones isométricas. Desarrollar un ejercicio de planeación pedagógica priorizando el desarrollo de habilidades de razonamiento geométrico, contribuyendo a la resolución de problemas. Proponer secuencias didácticas en torno a las transformaciones isométricas, incorporando herramientas digitales para una mejor visualización de los elementos geométricos, facilitando la comprensión y desarrollo del proceso de razonamiento de los estudiantes. En la estructura, como siempre, el programa Todos Aprender maneja los espacios de exploración, estructuración, práctica, transferencia, valoración y cierre. La naturaleza misma de la geometría hace que la enseñanza para el aprendizaje no pueda distanciarse de la realidad que la origina, tal como lo manifiesta Leonor Camargo en uno de sus escritos sobre la geometría, su enseñanza y su aprendizaje, en donde se hace la reflexión sobre la toma de conciencia al cambio que se tiene hoy en día acerca del punto de vista de la matemática en sí misma, que ha comenzado a verse como una actividad humana y no únicamente como una disciplina formal. Es por eso mismo que desde la naturaleza se puede desarrollar un aprendizaje que relacione los contextos y los conocimientos con formalizaciones conceptuales significativas. El desarrollo de la sesión de trabajo situado contempla actividades que incorporan lo cultural y cotidiano para producir un intercambio en las escrituras culturales evidenciadas en las simetrías, traslaciones, rotaciones que se reflejan en mosaicos, rosetones, cenefas, tejidos, etc., con grados de complejidad que incentivan a desarrollar el razonamiento geométrico de los estudiantes. El propósito del cuestionario de entrada es reconocer en los tutores algunos aspectos relacionados con la enseñanza de la geometría, las estrategias didácticas que utilizan y si involucran procesos de razonamiento geométrico en la resolución de problemas. De esta forma, se presentan 3 preguntas que permiten a los tutores o docentes participantes reflexionar sobre sus saberes previos con el pensamiento espacial y geométrico y evidenciar que se pueden generar diferentes razonamientos dependiendo de diversos factores. ¿Cómo cree que se debe abordar el razonamiento geométrico en primaria? ¿Qué estrategias utilizas para desarrollar el razonamiento geométrico en primaria? ¿Qué dificultades han encontrado en los estudiantes para resolver problemas que involucran situaciones geométricas? En un segundo momento se proponen algunas preguntas que los participantes deberán contestar a través de un Google Form y Mentimeter. Estas herramientas las encontrarán en
Colombia Aprende en la dirección de ciclo 2, la STS de matemáticas. Una de las tendencias actuales frente al quehacer matemático en las instituciones educativas es el desarrollo del pensamiento matemático de los niños desde temprana edad como una manera de reorientar las prácticas pedagógicas, actividades didácticas, metodologías y en general todo lo que acontece en el ámbito de aprendizaje matemático, según Benítez y Cárdenas en el 2008. Uno de los componentes fundamentales del pensamiento matemático es el pensamiento espacial. Este pensamiento se considera como la facultad de reconocer y discriminar estímulos visuales e interpretarlos haciéndolos con experiencias anteriores. Frostick en el 78, así como una posibilidad de desarrollar habilidades de establecer relaciones espaciales para organizar, analizar y sistematizar los conocimientos espaciales, según Sánchez y Bonilla en el 99. Esto contribuye a un mejor manejo, ubicación, orientación y localización espaciales, especialmente de los niños. Con esta facultad están relacionadas 7 habilidades: la coordinación visomotriz, la percepción figura-fondo, la constancia perceptual, la percepción de posición en el espacio, la percepción de las relaciones espaciales, propuestas por Frostick y Horn en el 78, la discriminación visual y la memoria visual, planteadas por Hofer en el 67, las cuales se pueden desarrollar en contextos geométricos. Se presentan 2 videos sobre el modelo de Van Hill para describir la evolución del razonamiento geométrico. Es importante conocer este modelo porque permite diagnosticar el nivel de los estudiantes y da indicaciones sobre cómo pasar de un nivel al siguiente. El modelo Van Hill es un marco de referencia para organizar el aprendizaje y la enseñanza de la geometría. Se trata de un modelo de razonamiento matemático desarrollado por los esposos Van Hill a finales de los años 50. Sus numerosas adaptaciones posteriores le siguen dando vigencia en la actualidad. Dicho modelo intenta explicar e interpretar el aprendizaje de los conceptos geométricos mediante una serie de niveles de razonamiento progresivos. Además, propone unas pautas metodológicas para la enseñanza que permiten que el estudiante progrese de un nivel al siguiente. El modelo de Van Hill considera 5 niveles de razonamiento: reconocimiento o visualización, análisis, clasificación u orden, deducción formal y rigor. Estos niveles abarcan desde las formas más básicas propias de los primeros años de la escolaridad básica hasta las más sofisticadas propias de los matemáticos profesionales. Veamos los 2 videos. Tras caracterizar el sentido espacial y analizar sus componentes en las 2 lecciones anteriores, pasamos a describir en esta lección un conocido modelo de razonamiento geométrico, el modelo Van Hill, que organiza este tipo de razonamiento en 5 niveles. Nos detenemos especialmente en la descripción de los 2 primeros, por ser los que corresponden a la etapa primaria. Es importante conocer este modelo porque permite diagnosticar el nivel de los escolares y da indicaciones sobre cómo pasar de un nivel al siguiente. El modelo Van Hill es un marco de referencia para organizar el aprendizaje y la enseñanza de la geometría. Se trata de un modelo de razonamiento matemático desarrollado por los esposos Van Hill a finales de los años 50. Sus numerosas adaptaciones posteriores le siguen dando vigencia en la actualidad. Dicho modelo intenta explicar e interpretar
el aprendizaje de los conceptos geométricos mediante una serie de niveles de razonamiento progresivos. Además, propone unas pautas metodológicas para la enseñanza que permiten que el escolar progrese de un nivel al siguiente. El modelo Van Gil considera 5 niveles de razonamiento que se suelen numerar del 0 al 4 y se denominan reconocimiento, análisis, deducción informal, deducción formal y rigor. Estos niveles abarcan desde las formas más básicas propias de los primeros años de la escolaridad básica hasta las más sofisticadas propias de los matemáticos profesionales. Los niveles predominantes en la educación básica primaria son los 2 primeros. Los describiremos en detalle a continuación. En el nivel 0, llamado reconocimiento o visualización, los escolares distinguen los objetos geométricos por su apariencia global y no por las relaciones de los elementos que las componen. Prestan atención casi exclusivamente a las propiedades directamente visibles en los objetos. Por ejemplo, un escolar en este nivel es capaz de nombrar y reproducir un cuadrado, un paralelogramo y un triángulo, pero no puede expresar que el cuadrado tiene 4 lados iguales, que el paralelogramo tiene lados paralelos 2 a 2, ni reconoce similitudes y diferencias entre ellos. Simplemente son formas físicamente diferentes. Aunque identifican lados, ángulos y algunas propiedades básicas, el significado que dan a estos elementos es más de carácter perceptible que matemático. La percepción que desarrollan de las figuras es individual para cada figura, de modo que si se reconoce alguna propiedad en una figura, no se generaliza a otras figuras de la misma familia. Se incluyen atributos no esenciales en la percepción de las figuras, como por ejemplo su posición. Así, un escolar de segundo curso de educación básica primaria puede reconocer la forma cuadrada si el dibujo está apoyado en uno de sus lados, pero no lo clasificará como cuadrado si aparece apoyado sobre un vértice. Los escolares en este nivel deben aprender vocabulario geométrico básico, identificar figuras como triángulos, cuadrados, círculos, rectángulos, óvalos, conos, cilindros, esferas, etc. También pueden reproducir estas figuras mediante dibujos, geoplanos, palillos, plastilina y otros recursos manipulativos. Los objetivos a lograr en el nivel 0 son los siguientes. Los escolares han de identificar formas geométricas básicas en diversos contextos y han de reconocer figuras geométricas en objetos cotidianos o en dibujos simples en una variedad de orientaciones. Puesto que los objetos del entorno son tridimensionales, tiene sentido que los escolares se familiaricen primero con cuerpos sólidos, como esferas, cilindros, conos, pirámides o prismas. Han de identificarlos por su nombre y han de reconocer algunas propiedades perceptibles, por ejemplo, que los cilindros ruedan o que los prismas pueden apilarse y las esferas no. Tras manejar estas figuras tridimensionales, pueden pasar a reconocer las figuras geométricas básicas del plano. En relación con los movimientos, los escolares han de aprender a identificar movimientos cotidianos. Por ejemplo, el giro que se produce al subir en una noria o la simetría que se produce al reflejar un objeto en un espejo. También se desarrolla en este nivel la detección de propiedades visuales, como por ejemplo la colocación igual de las figuras en las traslaciones, la disposición circular de las figuras en los giros y la visión del eje de simetría como separador por la mitad de dos figuras simétricas, junto con el cambio de orientación de estas. Los escolares también han de aprender a realizar descripciones verbales y gráficas de posiciones e itinerarios, poniendo en juego las nociones de arriba a abajo, delante o detrás, izquierda o derecha, etc.
También han de ser capaces de construir formas geométricas y composiciones de estas con distintos materiales como cartón, palillos, etc. En el nivel 1 de Van Gil, denominado análisis, los escolares comienzan a distinguir las características de las figuras a través de la observación y la experimentación. Descubren y generalizan propiedades a partir de algunos casos particulares. Dichas propiedades surgen al identificar características comunes de clases de figuras. Por ejemplo, se puede percibir que los rectángulos tienen 4 ángulos rectos y 2 pares de lados iguales. Las figuras poligonales se conciben como un conjunto de elementos geométricos, lados, ángulos, vértices y diagonales que se relacionan entre sí. Aunque un escolar sea capaz de identificar y enumerar un listado de propiedades convenientes, no llega a enunciar definiciones correctas, ya que le faltan condiciones necesarias e incluye otras irrelevantes. También se distinguen dos figuras por una propiedad que cumple una de ellas y que no cumple la otra. Por ejemplo, se reconoce que un rombo no es un cuadrado porque no tiene los 4 ángulos rectos. En este nivel no se relacionan unas propiedades con otras. Por ejemplo, cuando se identifica un cuadrado, se piensa en algo cuya frontera son 4 líneas que poseen una serie de características, como ángulos rectos, igualdad de lados, paralelismo entre lados, diagonales iguales, pero no se aprecia, por ejemplo, que la igualdad de diagonales es consecuencia de la igualdad de ángulos. Se hacen clasificaciones de figuras geométricas que suelen ser excluyentes. Por ejemplo, los escolares comprenden bien la definición de paralelogramo como cuadrilátero con lados paralelos 2 a 2, pero rechazan que el rombo o el cuadrado sean paralelogramos. Los objetivos a lograr en el nivel 1 son los siguientes. Los escolares han de aprender a describir cada vez con mayor precisión las propiedades y elementos de figuras, movimientos y posiciones. Por ejemplo, han de saber describir cuerpos geométricos para que otro compañero los reconozca. Han de describir los movimientos que necesitan para mostrar la congruencia de dos figuras. Por ejemplo, girar 90 grados a la figura o reflejarla mediante una simetría. Dado un plano de un barrio, han de aprender a describir qué trayectoria hay que realizar para pasar por distintos puntos o para minimizar la distancia recorrida utilizando puntos cardinales, tipos de ángulos, relaciones de perpendicularidad y paralelismo. Los escolares han de desarrollar la capacidad de generalización, normalmente concluyendo que una propiedad observada en unos pocos ejemplos es verdadera para toda la familia. Aunque no desarrollan la capacidad para demostrar formalmente propiedades geométricas, enuncian conjeturas y las verifican en casos concretos. Por ejemplo, han de saber dibujar las 3 alturas de un triángulo y conjeturar que se cortan en un punto, o bien, mediante un programa de geometría dinámica, han de explorar y formular conjeturas sobre qué figura se obtiene al unir los puntos medios de un rectángulo. En relación con el lenguaje, los escolares han de empezar a comprender y utilizar partículas lógicas sencillas, como y, no, siempre, aunque aún muestran dificultades con las más complejas, como o, a veces, por lo menos, etc. Aunque no son propias de la etapa primaria, mencionaremos brevemente las características de los otros 3 niveles Van Gil.
En el nivel 2, los escolares hacen deducciones lógicas entre propiedades geométricas. También hacen clasificaciones jerárquicas de familias de objetos geométricos. Son capaces de comprender demostraciones formales sencillas, explicadas por el profesor, y de reproducirlas con pequeñas variaciones, pero no pueden realizar demostraciones formales de manera autónoma. En el nivel 3, los escolares son capaces de usar el razonamiento matemático formal y realizan demostraciones de manera autónoma. Manejan adecuadamente los diferentes elementos de un sistema axiomático, es decir, axiomas, definiciones, propiedades, teoremas, etc. Por último, el nivel 4 se caracteriza por la capacidad del sujeto para trabajar con diferentes sistemas axiomáticos, por ejemplo, con la geometría euclídea y la proyectiva, comparándolas y relacionándolas. Tras caracterizar cada nivel Van Gil, finalizamos esta lección presentando las características principales del modelo. En primer lugar, se trata de un modelo de carácter secuencial, lo que significa que no es posible alterar el orden de adquisición de los niveles de razonamiento. Por ejemplo, para que un escolar esté en el nivel 2 de razonamiento, necesariamente tiene que haber superado los niveles 0 y 1. Además, tiene carácter progresivo desde el punto de vista matemático, es decir, el paso de un nivel a otro depende del contenido y de los métodos de enseñanza empleados en la formación, no de la edad del escolar. Tiene carácter cíclico, es decir, un mismo concepto aparece en distintos niveles, pero se trabaja con distinta profundidad. Además, el uso del lenguaje es fundamental, ya que los niveles y la progresión a lo largo de ellos están estrechamente relacionados con la comunicación y el dominio del vocabulario geométrico. Cada nivel se caracteriza por una determinada forma de expresión que deja de ser válida en el nivel siguiente. Por último, se requiere significatividad, es decir, los escolares solo pueden asimilar aquello que corresponde a su nivel de razonamiento. Si en la enseñanza se plantea, por ejemplo, el contenido, los materiales o el vocabulario en un nivel superior del que corresponde al escolar, se producirá un desajuste que provocará que no sea capaz de seguir los procesos de pensamiento requeridos. En esta lección hemos descrito el modelo de razonamiento geométrico de Van Gil. Nos hemos detenido especialmente en la descripción de los dos primeros niveles, por ser los que corresponden a la etapa primaria, y hemos aportado ejemplos concretos para esta etapa. Hemos finalizado la lección mencionando una serie de características del modelo que resultan interesantes para comprender mejor el proceso de aprendizaje de la geometría. Continuamos en la lección siguiente profundizando sobre un aspecto clave en el aprendizaje de la geometría, como es la influencia de las representaciones en la formación de conceptos geométricos. La tercera componente del manejo de conceptos geométricos se refiere a la ubicación y los movimientos de los objetos. Los escolares han de disponer de referentes para situar los objetos en el plano y en el espacio. Han de conocer qué tipo de movimientos se pueden realizar sobre los objetos y han de detectar qué características resultarían invariantes al moverlos. Por ejemplo, los escolares han de ser capaces de reconocer cuál es la figura básica que se repite en un friso y qué tipo de movimientos se han realizado con esa figura para generarlo. En el primer friso de la imagen han de apreciar que la figura básica es un rectángulo y que el friso se genera al trasladar ese rectángulo horizontalmente. También han de reconocer que el segundo friso que aparece en la imagen se genera por simetría. En el tercer friso habrán de reconocer la combinación entre la traslación
y la simetría. Otro ejemplo con unos objetos muy interesantes como los tetraminos sería el siguiente. Los escolares han de poder explicar que los dos tetraminos dibujados en las posiciones que aparecen en la imagen no se pueden transformar uno en el otro mediante un giro, pero que sí es posible lograr esa transformación mediante una simetría. La STS se encaminó al rastreo teórico alrededor del significado, características, tipologías y beneficios de las transformaciones, en particular las isométricas, como también a la caracterización de los niveles de razonamiento geométrico de Van Til, marco que determina los avances y aprendizajes geométricos de los niños. Las características del modelo de Van Til. En primer lugar, se trata de un modelo de carácter secuencial, lo que significa que no es posible alterar el orden de adquisición de los niveles de razonamiento. Además, tiene carácter progresivo desde el punto de vista matemático, es decir, el paso de un nivel a otro depende del contenido y de los métodos de enseñanza empleados en la formación, no de la edad del escolar. Tiene carácter cíclico, es decir, un mismo concepto aparece en distintos niveles, pero se trabaja con distinta profundidad. Además, el uso del lenguaje es fundamental, ya que los niveles y la progresión a lo largo de ellos están estrechamente relacionados con la comunicación y el dominio del vocabulario geométrico. Por último, se requiere significatividad, es decir, los estudiantes solo pueden asimilar aquello que corresponde a su nivel de razonamiento. En el nivel 1 de reconocimiento o visualización en relación con los movimientos, los estudiantes aprenden a identificar movimientos cotidianos. Por ejemplo, el giro que se produce al subir en una noria o la asimetría que se produce al reflejar un objeto de un espejo. También se desarrolla en este nivel la detección de propiedades visuales como la colocación igual de las figuras en las traslaciones, la disposición circular de las figuras en los giros y la visión del eje de simetría como separador por la mitad de dos figuras simétricas, junto con el cambio de orientación de estas. Los estudiantes también aprenden a realizar descripciones verbales y gráficas de posiciones e itinerarios, poniendo en juego las nociones de arriba, abajo, delante o detrás, izquierda o derecha, etc. En el nivel 2 de análisis, los estudiantes comienzan a distinguir las características de las figuras a través de la observación y la experimentación. Descubren y generalizan propiedades a partir de algunos casos particulares. Dichas propiedades surgen al identificar características comunes de clases de figuras. Los objetivos en este nivel son: los estudiantes aprenden a describir cada vez con mayor precisión las propiedades y elementos de figuras, movimientos y posiciones. Por ejemplo, describen cuerpos geométricos para que otro compañero los reconozca. Describen los movimientos que necesitan para explicar la congruencia de dos figuras. Por ejemplo, girar 90 grados la figura o reflejarla mediante una simetría. Dado un plano de un barrio, aprenden a describir qué trayectoria hay que realizar para pasar por distintos puntos o para minimizar la distancia recorrida utilizando puntos cardinales, tipos de ángulos, relaciones de perpendicularidad y paralelismos. Los estudiantes desarrollan la capacidad de generalización, aunque no desarrollan la capacidad para demostrar formalmente propiedades geométricas, enuncian conjeturas y las verifican en casos concretos. En el nivel 3 de clasificación, los estudiantes hacen deducciones lógicas de propiedades geométricas, también hacen clasificaciones jerárquicas de familias de objetos geométricos. Son capaces de comprender demostraciones formales, sencillas, explicadas por el profesor y de reproducirlas con pequeñas variaciones, pero no pueden realizar demostraciones formales de manera autónoma.
En el nivel 4, deducción formal, los estudiantes son capaces de usar el razonamiento matemático formal y realizan demostraciones de manera autónoma. Manejan adecuadamente los diferentes elementos de un sistema axiomático, es decir, axiomas, definiciones, propiedades, teoremas, etc. Por último, el nivel 5 de rigor se caracteriza por la capacidad del sujeto para trabajar con diferentes sistemas axiomáticos, por ejemplo, con la geometría euclídea y la proyectiva, comparándolas y relacionándolas. Las fases de aprendizaje responden a la característica instructiva del razonamiento geométrico, ya que entregan una pauta a seguir para el profesor, detallando la posibilidad de la adquisición de un nuevo nivel de conocimiento del estudiante. Así lo explican Aravena y Caamaño en el 2013. Las fases de aprendizaje indican cómo organizar la enseñanza y cómo estructurar el trabajo de los estudiantes para favorecer el avance de un nivel a otro. Son 5 fases por las cuales los estudiantes deben pasar para transitar de un nivel a otro. La siguiente descripción está basada en Hyman en el 93, Fous y Donosti en el 2005, Gutiérrez en el 2011, Aravena y Caamaño en el 2013 y Vargas y Gamboa en el 2013. La primera fase, información, también llamada como el nivel de pregunta, porque el profesor debe aprovechar su metodología de trabajo y actividades para conocer los conocimientos previos del o la estudiante, para construir desde ahí las actividades pertinentes para el adecuado aprendizaje. Para el estudiante es un primer acercamiento entre el objeto de estudio y él o ella, por lo tanto, esta etapa servirá para que conozca el campo a estudiar, los problemas que resolverá, el material que utilizará, es decir, tener todo un panorama sobre lo que se viene en el estudio. En la segunda fase, orientación dirigida, el objetivo es que la o el estudiante descubra, comprenda y aprenda los conceptos geométricos a trabajar. Para ello, el profesor debe crear todas las actividades hacia ese propósito, ya que así se formará una red de relaciones del nuevo nivel a construir. Las actividades propuestas que se les presenten a las y los estudiantes deben ser de forma progresiva, con trabajo de material concreto y orientadas hacia los conceptos y estructuras características del objeto de estudio. Si bien es un trabajo donde el estudiante debe descubrir los nuevos conceptos, es el profesor quien debe guiar constantemente para lograr la comprensión de estos aprendizajes. La fase 3 de explicitación. El estudiante debe expresar en palabras o por escrito lo aprendido o realizado con el propósito de confrontar sus opiniones, conclusiones o ideas. De esta manera tendrá que analizar la información argumentando sus conclusiones. Para este tipo de actividades se recomienda trabajos de exposiciones finales o debates que lleven a discusiones matemáticas. Algo muy importante a considerar es el lenguaje que los niños y las niñas utilicen, ya que debe ser con los términos estudiados. Gutiérrez en el 2011 propone que para los niños y niñas el lenguaje matemático no debe ser tan formal, sino más bien cotidiano, y en niveles posteriores profundizar hasta concretar el lenguaje matemático. En la cuarta fase, orientación libre, los y las estudiantes deben consolidar su aprendizaje utilizando el lenguaje y los conocimientos adquiridos en niveles anteriores para resolver problemas o situaciones que plantee el profesor. Los problemas o situaciones de aprendizajes deben ser desafiantes, tener varias formas de resolución y el profesor o la profesora solo debe limitar su ayuda a enunciados que lo puedan orientar sin quitarle la oportunidad de aplicar todo lo aprendido. En la quinta y última fase de integración es una etapa de consolidación de los nuevos contenidos, para lo cual se promueven por parte del profesor o profesora actividades de resúmenes
o recopilación de información, dando así una visión general al estudiante de los nuevos objetos de estudio. Para esto, no debe haber actividades que impliquen nuevos conceptos o aprendizajes. Lo que se puede realizar es una ayuda a los y las estudiantes que aún no comprenden del todo los contenidos y generar actividades que estimulen y consoliden el aprendizaje en aquellos estudiantes que sí lograron un aprendizaje óptimo. Las transformaciones isométricas son aquellas transformaciones de figuras que no cambian la forma ni el tamaño de las figuras que conservan distancias. Palacios en el 2007. Son transformaciones de figuras que se generan en el plano, en las cuales no varía la medida de sus lados, de sus ángulos, su perímetro ni el área. Por lo tanto, la figura final es congruente con la figura original. En una transformación isométrica hay que tener en cuenta tres aspectos: la figura original, una regla u operación que provoque un cambio, y la figura final. Cuando se aplica una isometría se obtiene otra figura llamada imagen, la cual se conserva la forma y tamaño de la figura original. Para educación básica se reconocen tres isometrías. Rotación es una transformación isométrica en la cual todos los puntos se mueven respecto a un punto fijo llamado centro de rotación, en un determinado ángulo llamado ángulo de rotación. El centro de rotación puede estar en el interior, en el contorno o en el exterior de la figura. Para efectuar una rotación se necesita un punto en el plano alrededor del que se hará la rotación y un ángulo que determina de cuántos grados es esta. Castillo, Forero y Rodríguez en el 2002 en su página 99. La traslación es una transformación isométrica que mueve todos los puntos de la figura en una misma dirección, sentido y longitud. Para representar gráficamente el movimiento realizado en una traslación se puede utilizar una flecha. A esta flecha se le conoce como vector de traslación. Reflexión es una transformación que actúa como un espejo, en la que a cada punto en la figura original se le asocia otro punto llamado imagen. De modo que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría. Eje de simetría es la línea imaginaria que divide una figura, cuerpo u objeto en dos partes iguales y simétricas que se utiliza en el área de la geometría. Por lo tanto, es una línea que atraviesa, configura de tal manera que cada lado de la figura es el reflejo del otro. Si se dobla la figura por la mitad a lo largo del eje de simetría, se deben tener las dos mitades congruentes. La simetría se supone equilibrio y según el diccionario de conceptos matemáticos es la propiedad que presentan algunas figuras geométricas que consiste en una correspondencia en la forma, el tamaño y la secuencia de las partes que componen respecto de una línea o punto. Soto en el 2011. Práctica. Material presto. En un primer momento se proporcionarán actividades a manera de ejemplo con las transformaciones geométricas, en especial las isométricas, traslación, rotación y reflexión, con el fin que el tutor y el docente reconozcan los niveles, fases y características del razonamiento geométrico del modelo de Van Til y los incorpore en sus planeaciones, guías de aprendizaje, secuencias didácticas, ejercicios y actividades, permitiendo el desarrollo del pensamiento espacial y geométrico de sus estudiantes. En el segundo momento se muestra la situación problema, la ciudad perdida bajo el mar, del material PRES de grado cuarto, con 3 de sus centros de aprendizaje en la que se aplicarán las temáticas de las transformaciones isométricas y se atiende a los niveles de razonamiento de Van Til y las fases de desarrollo, buscando que el niño participe activamente en las actividades, ya sea con el uso de materiales físicos, digitales o TIC. Se proporcionan herramientas a través de aplicativos y software
de fácil manejo. Se presenta la situación problema, la ciudad perdida bajo el mar. Estándar básico de competencia: conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños. Derecho básico de aprendizaje: identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje, rotación, traslación y simetría. Eje de progresión: localización en el espacio y trayectoria recorrida. Objetivo: observar frisos y utilizar la reflexión para producirlos. La ciudad perdida bajo el mar. ¿Conoces la leyenda de la ciudad perdida de la Atlántida? Se dice que esta ciudad existió hace más de 3.500 años en una isla que se hundió. Algunas leyendas griegas permiten suponer que sus habitantes, los atlantes, eran excelentes arquitectos y artistas notables. De ahí el rumor de que fueron encontrados valiosos tesoros en el mar muchos años después de que la isla se hundió. Algunos escritos antiguos dejaron indicios a partir de los cuales se podría situar a la Atlántida más allá del mar Mediterráneo. Mientras nadie encuentre la famosa ciudad perdida, es seguro que los investigadores, científicos, buzos y aventureros dedicarán incontables esfuerzos y bastante tiempo a tratar de encontrar su paradero. ¿Y si fueras tú el que encontrara esta famosa ciudad? Supongamos que lo acabas de hacer. Supongamos que llevas un traje de buzo y acabas de salir del agua con la certeza de que has descubierto la ciudad perdida. Antes de comunicar la noticia al mundo, has decidido descubrir algunos misterios por tu cuenta. Esta es la lista de cosas que debes hacer antes de anunciar tu descubrimiento. Dibujar el plano de la ciudad para los arqueólogos. Reproducir el magnífico friso que has visto en una pared, el cual cumple con cierto patrón compuesto por distintas figuras. Proponer 2 actividades para rotación y traslación. Se presenta el plano de la ciudad. Estos son los indicios que aún recuerdas y que te ayudarán a encontrar diferentes lugares de la ciudad. Represéntalos sobre un plano que debes mantener en un lugar seguro para poder dárselo al equipo de arqueólogos que hará luego el estudio de la ciudad. La entrada de la ciudad está situada en la coordenada 911 y se encuentra marcada con una estrella. Fase de información. La coordenada 05 es uno de los vértices de un cuadrilátero que posee un ángulo agudo. Este cuadrilátero representa un inmenso arrecife de coral. Fase de orientación dirigida. La coordenada 45 es uno de los vértices de un polígono que tiene al menos un par de rectas perpendiculares. Este polígono representa la gruta en donde se escondía la secuencia grabada en una roca. Fase de explicitación. La coordenada 13,2 es uno de los vértices de un cuadrilátero que tiene 2 ángulos obtusos. Este cuadrilátero ilustra la reja en la que se encuentra una secuencia de dígitos que revelan la localización de un lugar sagrado. Fase de orientación libre. La coordenada 11,10 es uno de los vértices de un hexágono no convexo. Este polígono simboliza un jarrón muy valioso que encontraste intacto. Fase de orientación libre. Se presenta el friso. Durante su expedición, descubriste un friso magnífico en un muro. Un friso es una banda decorada con un dibujo y está limitado entre rectas paralelas. Representa el friso con la ayuda de la información que anotaste. Información sobre el friso.
es un friso producido con la ayuda de una reflexión. El dibujo tallado dentro de la banda o friso está compuesto por un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos combinados con un pentágono convexo que tiene exactamente dos lados iguales. Tenemos el centro 1, la búsqueda del tesoro, el plano cartesiano con toda la información que acabamos de ver. El centro 2, qué lindos frisos, donde tenemos varios ejemplos de ellos y cómo se pueden multiplicar hacia la derecha en algunos casos y hacia la izquierda en otros. Otros frisos, qué lindos frisos. Al bucear, Raúl observó los restos de un naufragio que tuvo lugar hace 100 años aproximadamente. Raúl quedó asombrado al descubrir todas las riquezas que aún albergaba este barco. Un friso en particular llamó su atención, y esta es una foto del friso. En el centro 4, sí y no. Clasifica los cuadriláteros de dos maneras diferentes. Indica las propiedades. Una figura simétrica cuando es posible trazar en ella un eje de simetría que permita reflejar la figura de manera exacta sobre sí misma. En el rombo hay dos ejes de simetría. ¿Puede trazar el otro eje de simetría? Para ayudarte a describir los cuadriláteros, escribe una lista de propiedades para cada elemento. Dentro de las figuras que tenemos en el centro 4 arriba, podemos ver que al menos un par de lados paralelos lo cumplen 1, la figura 3, la figura 4, la figura 5, la figura 6, la figura 7, la figura 8, la figura 9 y la figura 10. Exactamente dos pares de lados paralelos lo cumplen las figuras 1, 3, 5, 6, 9 y 10. Cuadriláteros que tienen al menos un eje de simetría: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cuadriláteros que tienen al menos un ángulo recto: 1, 3 y 9. Se presenta un cuadro con las situaciones problemáticas de primero a cuarto del material PRES. Para grado primero tenemos Los Peludo en el Monte de la Concagua. Tenemos como centro de aprendizaje Caminata con los Peludos en las páginas 86 al 93, donde podemos visualizar izquierda, derecha, arriba, abajo y diferentes desplazamientos. Para grado segundo tenemos varias situaciones. Entre ellas está las galletas para la abuela con el centro 1 Lobo, ¿dónde estás? De la página 14 a la 19, donde podemos trabajar delante, atrás, encima, debajo, al lado de, cerca de, lejos de, sobre, bajo, adentro, afuera, arriba, abajo, dentro de, fuera de, a la izquierda, a la derecha, etc. Otra situación para grado segundo es En busca del octavo enanito, donde el centro de aprendizaje 4, la decoración, en la página 85 nos ayuda con la simetría. También para grado segundo tenemos Viaje a la isla matemática, con el centro 3, un mapa del tesoro, en las páginas 80 a la 84, donde nos ayuda a trabajar el plano cartesiano. Para grado tercero tenemos La fiesta de los monstruos con el centro 3, Soy simétrico, en las páginas 24 a 30, donde nos ayuda a manejar la simetría. También para grado tercero tenemos Se necesita un arquitecto para el zoológico, con su centro 3, La batalla de las coordenadas, en sus páginas 22 a 27, donde nos ayuda a entender el plano cartesiano. Para grado cuarto tenemos El buzo de la ciudad perdida, con los centros 1, La búsqueda del tesoro, y centro 2, Qué lindos frisos. Esto lo trabajamos en las páginas 80-83 del plano cartesiano y en las páginas 84-89 la reflexión. Se presenta una planeación de una secuencia didáctica en transferencia.
sobre algunos conceptos matemáticos que se abordan en el pensamiento espacial para multigrado desde preescolar hasta grado quinto. Los ejes conceptuales trabajados aquí son la simetría, la ubicación espacial, la traslación y rotación de objetos en un plano. Las actividades aquí orientadas tienen que ver con un planteamiento constructivista de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Lo más significativo de esta secuencia es la comprensión del carácter investigativo de las actividades mentales y manipulables que hacen los niños bajo la orientación del docente. Además, se articulan algunas habilidades sociales a través del aprendizaje cooperativo y se evocan algunas emociones como la alegría y el miedo que sin lugar a duda sienten continuamente los educandos en estos niveles escolares. La secuencia está conformada, en primer lugar, por una situación problema denominada Buscando a Rosita, en donde se plantea una serie de retos para cada grado. La idea es que, así como lo orienta el material PRES, los estudiantes elaboren un esquema inicial de cómo pueden encontrar solución a lo planteado y una vez hayan desarrollado el resto de las actividades de la secuencia, vuelvan al problema y lo resuelvan. En segundo lugar, se propone una actividad de saberes previos en la que se pretende que el estudiante se ubique en un espacio determinado y manipule un material concreto para la iniciación de los conceptos básicos como línea recta, curva, cerrada y abierta. Seguidamente, se presentan 5 centros de aprendizaje para cada uno de los grados, con orientaciones precisas y teniendo en cuenta implícitamente las fases de exploración, estructuración y práctica dentro de cada una de ellas. Al intermedio de algunos centros hay unas pausas activas intencionadas con el objetivo de producir diferentes sensaciones en los niños al hablar de sus emociones. Al finalizar, la secuencia se presenta la etapa de transferencia de saberes en donde se concluyen con sus propias palabras lo que aprendieron, dando respuesta a preguntas específicas orientadoras y cómo lo pueden aplicar en diferentes contextos. Se presentan los 5 centros de aprendizaje de la situación problemática Buscando a Rosita. Centro 1, explorando mi entorno. Centro 2, puedo volar y estar en equilibrio gracias a mi simetría. Centro 3, la mariposa aprende movimientos para volar y llegar a su casa. Centro 4, la mariposa se traslada sin cambiar el lugar y la forma de sus alas sin despeinar sus antenitas. Y en el centro 5 lo repetimos, la mariposa se traslada sin cambiar el lugar y la forma de sus alas sin despeinar sus antenitas. La transferencia, teniendo en cuenta los espacios pedagógicos en CDA, el propósito es que tutores y docentes diseñen situaciones de aprendizaje para su establecimiento educativo asociadas al pensamiento espacial y geométrico de tal manera que se tengan en cuenta los aprendizajes que se deben abordar para cada grado con relación a las transformaciones isométricas, partiendo del análisis de los lineamientos curriculares de matemáticas, derechos básicos de aprendizaje, mallas de aprendizaje, atendiendo además con los niveles de razonamiento de Van Hill, trabajados durante el desarrollo de la sesión de trabajo situado. El anexo 1, matriz de niveles, fases y actividades de razonamiento para entrar a diseñar una guía de aprendizaje, ya sea para multigrado o unigrado, que incorpore todos los aspectos anteriormente mencionados, articulados con la estructura y uso de los textos PRES, con el fin de que se pueda fortalecer las prácticas de aula, los planes de área de matemáticas y los aprendizajes de los estudiantes, teniendo en cuenta la situación problema, Buscando a Rosita, propuesta para multigrado y los anexos 5, 6 y 7 de la carpeta de recursos adicionales. Elabore un centro de aprendizaje que involucre actividades para los estudiantes acordes con los niveles y fases de razonamiento propuestos en la STS
Puede apoyarse además en el anexo 3, matriz de niveles, fases y actividades. En valoración y cierre se proponen 2 preguntas. ¿De qué manera cree que los niveles de Van Til contribuyen al desarrollo del razonamiento geométrico de los estudiantes? ¿Consideran ustedes que los elementos conceptuales y prácticos abordados en la STS contribuyen a mejorar el proceso de planeación de su establecimiento educativo? Agradezco la atención prestada. Nos volvemos a ver en una próxima ocasión. Muchas gracias. Un feliz día para todos.